Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. Estamos en el número 50 de esta sección del Capitán Patapal al habla, del videoblog de Saco de Huesos, y como todos los números redondos son tentadores para hacer una especie de entrega, digamos, festiva o conmemorativa y demás. Sin embargo, me he resistido un poco porque hay un par de temas de actualidad que me gustaría tratar y creo que es más importante eso que el regodearse uno mismo en estos números señalados, ¿no? Uno de los temas, el que voy a dejarme en el tintero, es el de la Hispacón de este sábado, de este fin de semana que viene, que finalmente por el contexto sanitario va a celebrarse solo de modo virtual. Creo que es un tema interesante el hablar de las reuniones virtuales, de los eventos virtuales, porque quieras que no, mi generación fue la primera un poco que se fogueó con lo de relacionarse cibernéticamente, cibernáuticamente, los protoescritores, los fandomitas, los editores, etcétera. Era una época en la que muchos concursos todavía se enviaban las cosas en papel y bueno, los fanzines aún se editaban en papel y se enviaban por correo y fue la época un poco en la que surgieron las publicaciones digitales. De hecho, incluso participé en una especie de conciliabulo de escritores digitales, de editores digitales que manejamos un premio dedicado precisamente a este tipo de iniciativas. Bueno, a esta iniciativa, como digo, creo que merecerá la pena dedicarle un poco de tiempo, una entrada, pero hoy quería hablar de otra cosa que quizás me llama más la atención y que creo que sigue siendo polémica, al menos da que hablar, y que surge de un comentario que leí en Twitter, creo que fue de Cristina Jurado y Cristina Werth, que es escritora, editora, bilingüe, y bueno, creo que fue ella la que comentó que alguien, bien intencionado seguramente, le había sugerido que no se significara en Internet, no se significara en las redes sociales. Un poco esa idea de evitar hablar de política cuando uno se dedica a una actividad pública como pueda ser tener una editorial, un blog o tener una carrera de escritor. Y me parece que el tema tiene mucha enjundia porque aparte de ese deseo de proteger a las personas que apreciamos, como os podréis imaginar, siendo profesor en Francia, pues he recibido muchos comentarios de gente bien intencionada que te dice, cuidado con lo bocas que eres, a ver qué vas a decir en clase, a ver qué te va a pasar, ¿no? Eh, bueno, pues creo que aparte del tema este que es normal de ser bien intencionado con la gente a la que queremos, sí que hay una reflexión que merece la pena en relación a esto de significarse y el tema de la creación literaria o de la publicación de la creación literaria. Yo creo que es imposible no hacerlo. Todo proyecto literario está transmitiendo unas ideas y un trasfondo y una perspectiva sobre la vida y sobre la sociedad que evidentemente va a estar connotada. Y el decidir publicar determinadas obras, más allá de los méritos literarios estrictamente lingüísticos, si queréis, que pueda tener una obra, siempre va a haber una tendencia y siempre va a haber una visión del editor que va a quedar reflejada en los títulos que publica. No hay nada anodino en publicar literatura y no hay nada anodino en escribir libros. Y en todos ellos hay una significación. Hay una significación política, hay una significación sobre cómo vemos la sociedad y hay una proyección. Y este tema es muy curioso porque hay un tema un poco reaccionario, el tema de la masa estándar, que a mí siempre me recuerda a aquella cita que se le atribuye a Franco que decía que usted haga como yo y no se meta en política, ¿no? Un poco como diciendo, en la época voy a llamar política a todo lo que tenga que ver con no hacer lo que yo digo o lo que mi gente considera que se tiene que hacer. Y este tema es muy particular porque se ve mucho en literatura. Hay una serie de autores que se creen, que pueden llegar a creer que no se significan políticamente porque las historias que cuentan son historias que encajan perfectamente en el modelo de sociedad que tenemos actualmente. Es un poco cuando los profesores en los años 80 nos decían que una especie era como una especie de fatalismo positivo, era una cosa muy particular. Te decían aquello de que la democracia es el menos malo de los sistemas, ¿no? Y te lo decían como una especie de mantra para que aceptáramos esa realidad como una realidad evidente a la que no había que buscarle aristas
y que había que aceptar como un pack completo, ¿no? El tema de todo lo que esté fuera de aquí va a ser una especie de radicalidad. Y es curioso porque yo creo que en todos los momentos históricos, y esto lo vemos mucho los que nos interesan otras épocas, a mí me interesa mucho la época victoriana, existe ese concepto de la normalidad. Y cuando esa normalidad se aplica en literatura, se considera apolítica, cuando en realidad no lo es. En realidad es la transmisión de una visión política hegemónica o de una visión social hegemónica. Es decir, la normalidad en sí misma es política, todo es política. Lo que sí que pueden querer decir cuando te dicen de no significarte políticamente, no significarte como activista o socialmente, es mantente dentro de las normas, dentro de la normalidad, de esa ¿cómo decir? De ese aspecto aceptable de la sociedad, ¿no? No te metas en camisa de once varas, que se suele decir. Y claro, esto es un poco problemático porque es raro que los escritores se dediquen a escribir cosas banales. Por supuesto, hay escritores que escriben cosas banales, pero la mayor parte de los escritores les interesa contar historias que vayan un poco más allá de la perspectiva normal, entre comillas, del mundo. Sin entrar necesariamente en cuestiones técnicas de política, no voy a decir que un autor, por ejemplo, quiera hacer una apología de un sistema político concreto. Es raro encontrarte, por ejemplo, en literatura de terror, alguien que te haga una novela comunista, digamos, una novela en la que se haga una apología del comunismo como sistema político. Puede estar en el trasfondo, puede haber una cierta visión benevolente, una visión positiva, una versión crítica, etcétera, pero rara vez una novela es estrictamente política dentro de ciertos géneros, ¿no? Sin embargo, sí que aparecen muchos elementos y sí que hay muchas decisiones narrativas, estilísticas y de elección de personajes que son netamente políticas y que transmiten precisamente esa significación que a veces, sin darnos cuenta, los autores y los editores mostramos en las redes sociales. Por ejemplo, a mí hay un ejemplo que me gusta mucho. The Walking Dead, la serie de zombies, ¿no? Hay quien podría pensar que es una serie que muestra una normalidad dentro de un mundo apocalíptico, ¿no? Es así como tienen que ocurrir las cosas en un mundo apocalíptico. Sin embargo, a mí me parece una serie increíblemente connotada desde el punto de vista político. El, por hacer una pequeña vivisección rápida, ¿no? A mí hay una cosa que me choca mucho, es esta idea de que se vuelve una y otra vez a la teoría del héroe, tiene que haber un héroe único que guía al resto, una especie de mesías, una especie de héroe de las mil caras de Campbell, que es el que lleva la voz cantante, ¿ya? Eso en sí es una visión política, es una visión social, una visión cosmogónica del universo. Podría ser una cooperativa, ¿por qué no? Podría ser una obra coral en la que varias personas llegan a un entendimiento, hay un equilibrio y curiosamente no, en The Walking Dead hay una tendencia muy marcada, aunque haya un cierto número de personajes importantes o fuertes, a que haya un liderazgo único y claramente definido. No hay un triunvirato, hubo triunviratos en el Imperio Romano, no hay una comuna anarquista, no hay un aparato político, hay un mesías, hay un salvador, hay un líder y eso es una decisión política en muchos sentidos. Del mismo modo que hay decisiones políticas claras que se intentaron transmitir desde la primera estación, por ejemplo, en torno al tema del racismo. Pues uno de los primeros personajes, bien malo o maloso, que se acaba cortando su propia mano, etcétera, pues era el típico white trash americano. Y eso era como una lectura muy directa, ¿no? Y bueno, eso no quita para que, oye, al final el jefe del grupo, el personaje central, con una naturalidad muy grande, pues es un señor que es blanco, es lo que en tiempo se llama un WASP, no sabemos si es protestante o no, eh, y bueno, es heterosexual, tiene hijos, pertenece a la ley, es una serie de símbolos que están encarnados en él. ¿Por qué? Bueno, pues puede haber muchas lecturas al respecto, pero si tomamos otra novela, como la de Emilio Bueso,
Joder, ahora se me ha ido la perola, era cenital. La de los picoleros, la del fin del mundo. Pues ahí, por ejemplo, la elección no era la misma. Y seguramente al tío que hizo The Walking Dead no ha habido nadie que le dijera, oye tío, no te metas en significaciones políticas. Sin embargo, en la novela de Emilio Bueso, un poco el líder del grupo era homosexual. Pues habrá gente, y de eso estoy segurísimo que se lo habrá oído, que le habrá dicho, oye, ¿por qué esta decisión? Como si hubiera que justificar necesariamente que un protagonista de un grupo, un líder, fuera homosexual. ¿Esto por qué es así? Pues porque, como digo, hay una visión hegemónica del mundo. Y esa visión hegemónica no es que haya una conspiración detrás montándola, sino que es un poco lo que mamamos desde críos. Cuando uno es de mi generación, pues ha visto una serie de modelos que se repiten y una serie de patrones que se repiten, y eso es lo que llamamos la normalidad y el no significarse. Y cuando empiezas a ponerlos en duda y empiezas a demolerlos un poco y a proponer alternativas, que a veces ni siquiera son alternativas militantes, saltan alarmas por la derecha, por la izquierda, y empiezan a decirte, oye, ¿por qué estás haciendo esto? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en Adraga, una novela de fantasía épica que publiqué con Grupo AGEC, en la que pues llegaba el apocalipsis del año 1000 y había una orden monástica de monjes guerreros bueno, se dedicaban era como una especie de monjes de élite que se dedicaban a luchar contra diablos y demonios literales encarnados que había en la tierra. Y bueno, en esta orden había hombres y mujeres. Y yo la idea, pues la consideré bastante normal, pues porque había leído cosas y visto reportajes que hablan de que en las épocas de crisis hay una cierta tendencia a que las divisiones del trabajo por géneros se rompen, se vuelven más precarias para responder a unas ciertas necesidades que, bueno, que permiten confrontar una serie de prejuicios. Esto pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue muchísima gente, muchísimos hombres de Estados Unidos al frente, empezó a romperse esa idea de que la mujer se tenía que quedar en casa y empezó a integrarse la mujer en el mundo laboral, o a reintegrarse si queréis, porque en otras épocas había estado más integrada, simple y llanamente pues porque las circunstancias pues empujaban a ello. Lo que es curioso es que si olvidamos este tipo de cosas, esto hace que algunos lectores me dijeran bueno, que la fantasía, pero oye, hasta un cierto punto. Y esto de las mujeres guerreras, que se me veía el plumero de que era por un tema de la paridad, ¿no? Por una especie de buenismo y de que las cuadras, pues oye, que si haces una de estas, es una especie de estos caballeros blancos que dicen por internet y tal. Y ¿por qué saco esta anécdota? Porque para mí no es más que una anécdota. Yo tenía muy claro porque había tenido esa lección y para mí estaba muy justificada. No había nada de chocante en ello. De hecho, no considero que Adraga tenga nada en absoluto de novela militante en el tema del sexismo. No era para nada el objetivo de la novela. Pero supongo que esta anécdota muestra que lo de significarse es imposible no hacerlo. Es imposible no hacerlo desde el punto de vista de que desde el momento en el que abordamos la creación literaria o la decisión de publicar ciertas obras literarias siguiendo nuestros propios criterios y nuestra propia visión y perspectiva del mundo, estamos revelando parte de nuestro ser y parte de nuestra visión del mundo. Y eso es significarse. No hay nada sorprendente en que mis alumnos pues sepan que me gusta el heavy y no hay nada sorprendente en que no muestren sorpresa, valga la redundancia, cuando les cuento que yo llevaba cresta cuando era adolescente. ¿Por qué? Pues porque aunque yo en clase voy siempre vestido muy neutro, llevo siempre camisetas lisas y demás porque considero que no es el sitio donde dar charlas a los alumnos sobre política, no en la clase de español. Pues a pesar de eso, la cabra tira al monte y cuando hablas con la gente un tiempo suficiente o cuando lees un tiempo suficiente a la gente por internet, pues acabas sabiendo de qué pie cojean. Y si eso lo llamamos significarse, pues me parece un poco excesivo. Y un poco el quid es este, ¿no?
Porque al fin de cuentas, toda esta chapa que os estoy soltando aquí, un cuarto de hora con esta chapa terrible, viene de que una persona cabal, una persona inteligente y culta, saca el tema porque hay gente que manifiestamente le aprecia y tiene miedo de que, a causa de significarse, no lo comentaban en el post, pero bueno, imagino, y no es casual que haya hablado de feminismo, seguramente por temas de feminismo, porque últimamente es uno de los temas que más pedradas se lleva. No ha sido siempre así, ¿eh? En los años 80 y 90 no era un tema con el que hubiera tanta virulencia. Dicen que es porque como se está avanzando mucho, pues hay un movimiento reaccionario más fuerte. Puede ser. Yo no tengo el recuerdo de que hubiera tanta virulencia. Sí que estaba más integrado el sexismo dentro de la sociedad, entonces quizás pues se tomaba como tan peregrino lo de ser feminista que, bueno, no le dan tanta importancia, entonces la reacción tal vez no fue tan fuerte, o quizás yo deformo mis recuerdos, no lo sé. Bref, en cualquier caso, el punto al que quería llegar es que es inevitable, por un lado, el significarse, el mostrar tus opiniones e incluso yo creo que no es malo que una editorial o un autor exprese claramente sus opiniones sobre determinado tema. Y lo que sí que me parece preocupante es que caigamos en la trampa o podamos creer o aceptemos como una realidad eh, indiscutible que esto sea peligroso y pueda ser nocivo. Y esto sí que me parece muy grave, porque yo leo a los autores y he leído autores de muchos tipos, con muchas ideas políticas, y no es eso, no es la idea política detrás lo que va a hacerme leer o no un libro de un autor. No debería. Lo que quiero decir es que hemos llegado a un momento en el que parece que esto es estás conmigo o contra mí, esto es blanco o negro, y vamos a hacer una especie de separación estricta incluso de los autores y de los editores que seguimos en función de si comulgan o no con mis ideas políticas. Y esto es una barbaridad total. A ver, a mí me encanta que Tolstoy, por ejemplo, fuera anarquista. Me encanta porque me parece un gran escritor. Y, pues, oye, cuando ves que un escritor de la talla de Tolstoy pues, ha comulgado con ideas anarquistas, pues te dices, no, chapeau, como es una teoría política que a mí me parece muy interesante, pues me agrada. Pero eso no quiere decir que Bram Stoker, que es más o menos de la misma época y que no era para nada anarquista y que no tenía los mismos principios que Tolstoy para nada, no sea un autor que me vaya a gustar mucho. Hay duendes por detrás y salid de ahí, anda. Y lo que quiero decir es que, aunque evidentemente la visión del autor va a traslucirse en la obra, una obra literaria o un catálogo editorial no es solo una opinión política sobre algo. Por fortuna. Por fortuna la cultura y la sociedad y el arte y la literatura dentro del arte tienen tantísimos matices y tantísimos elementos que no podemos decirnos conmigo o contra mí. Yo puedo leer autores que estén en las antípodas de mi visión política de las cosas y encontrarlos muy interesantes. ¿Qué demonios? No pasa nada. Joder, es como lo de Arturo Pérez Reverte. A mí Arturo Pérez Reverte tiene novelas que me encantan. El maestro de esgrima me parece una magnífica novela de época. Y he oído a gente que dice, joder, yo al reaccionario este no le leo nada. Bueno, oye, es una decisión muy libre, pero a mí me parece que es empobrecer nuestros horizontes. Y desde ese sentido, yo querría hacer, más allá de la barbaridad que supone perseguir a alguien por sus ideas políticas, que yo creo que ahí deberíamos, o boicotear a alguien por sus ideas políticas, siempre y cuando evidentemente esas ideas no pasen a acciones que sean nocivas para otras personas, y acciones pueden ser incluso discursos, ¿eh? Ya hablamos del tema este con lo de Tolkien hace unos videoblogs. Yo creo que habría que mantener esa vía de comunicación abierta para poder seguir enriqueciéndonos los unos a los otros con debates abiertos. Bien entendido mientras los debates permanecen abiertos. Y en ese sentido, yo creo que sí que hay que significarse y sí que es saludable que la gente deje ver de qué pie cojea y que transmita sus ideas y que las justifique y que las explique. Y sobre todo, salir de esa idea de
yo estoy aquí, es inamovible y no voy a escuchar al de allá porque es el de allá. Y claro, eso para mí es terrible. Y bueno, para terminar con una anécdota. En una de los Liter Imaginarios nos fuimos a cenar unos cuantos escritores. Y era aquella época del trasvase del Ebro. Y Sergio Mas, que venía de Valencia, tuvo una posición muy distinta a la mía respecto al trasvase. Os podéis imaginar la conversación que pudo haber entre un valenciano y un aragonés de los Monegros en plena polémica sobre este tema cuando estábamos en ambiente relajado. Evidentemente no tuvimos ideas similares en el mismo momento. Pero oye, eso no quitó para que yo siga considerando que Sergio Mas es una persona muy inteligente y de la que me encanta leer cosas, y quiero creer que él me considera lo razonablemente inteligente como para seguir dirigiéndome la palabra. ¿Con esto qué quiero decir? La literatura, la narrativa, es comunicación. Si empezamos a ponernos vallas al campo nosotros mismos y nos decimos solo puedo ir hasta ahí, tengo que ocultar esto, tengo que evitar tocar ciertos temas polémicos porque me puede perjudicar, deberíamos plantearnos si estamos realmente en el buen gremio. Por supuesto, hay gente que concibe la actividad editorial, la actividad literaria como un negocio puro y duro, intentan maximizar sus beneficios, me parece muy legítimo. Hay gente que tiene la idea errónea de que no se significan porque están dentro de la corriente mayoritaria de las cosas que se dicen. Puedo comprenderlo, no comparto la visión, pero creo que en cualquier caso lo que sí que podemos hacer todos es intentar asumir con naturalidad que hay visiones distintas en el mundo, visiones distintas de lo que tenemos y que por muy erróneas que nos parezcan, es importante poder expresar y sobre todo mantener un espacio abierto en el que rebatirnos las ideas unos a otros. Y bueno, pues esa era simplemente la reflexión. Me ha quedado jodidamente larga. Lo lamento, me despido hasta la siguiente en la que, pues, oye, igual hablamos del tema este de los encuentros virtuales, que creo que también tiene mucha enjundia. Por supuesto, como siempre, el debate está abierto. No os cortéis a la hora de dejar vuestras impresiones al respecto. Es que los escritores se tienen que significar o no, los editores se tienen que significar o no. Y si queréis contar anécdotas, bienvenidas serán. Seguimos en contacto, nos vamos leyendo y oyendo.